Sigamos entonces. Pero Entonces, Roger, también, sí. perdón, escucharlos para saber qué es lo que están proponiendo, pero también que tengan ustedes memoria, que cuando los elijan, pues que realmente Sí, cumplan lo que prometieron aquí en campaña. claro. Tenemos que ser, no solamente nosotros los medios de comunicación, sino todos ustedes, pues los espectadores que estén ahí mirando y haciendo ese papel de veedores, que es lo que tenemos que hacer todos Y que nos nosotros. digan a nosotros, por ejemplo, después del año entrante, oiga, ese señor que quedó elegido, eso era pura mentira lo que dijo. O que sean capaces de decir, ese señor lo que dijo lo está cumpliendo, qué maravilla. Así recuperamos el valor de la palabra y el valor de la política que nos interesa a todos. De verdad que sí. Continúe. Entonces, empleo pues para mayores de 55 años, ¿qué más? Interesa que haya voluntad política y la hay de parte del doctor Luis Pérez, porque es muy fácil, basta mirar en Medellín cuántas personas mayores de 55 años que están a puertas de una jubilación a 4 o 5 años de cotización no lo pueden hacer porque no tienen empleo, no se les da la oportunidad por la edad que tienen. Es muy fácil y el presupuesto existe para que en vez de contratar otras personas, se destine una parte de ese dinero a contratar este tipo de personas para que puedan acabar de cotizar y tengan derecho a una pensión digna para que disfruten por el resto de su vida. ¿Empleo para quién? Pónganse a analizar en la cárcel Bellavista cuántas personas hay purgando unas condenas, unos por falta de defensa técnica, otros porque de verdad merecen pagar una sanción. ¿Qué oportunidades tienen? Se dice que es un problema nacional, eso no es cierto, porque la cárcel está en el área metropolitana. El municipio de Medellín ha invertido una cantidad de recursos en el municipio de San Carlos y en otras partes. ¿Por qué no posibilitamos para que los presos de Bellavista puedan tener un empleo digno y puedan tener la posibilidad de darle económicamente sostenimiento a su familia? Un preso en Bellavista prácticamente, además de estar bajo las rejas o entre rejas, está perdiendo la familia, porque no tiene la posibilidad de comprar los cuadernos para sus hijos, los libros para que sus niños estudien, no tiene la posibilidad de alimentar o pagar servicios en su hogar. Por eso las esposas de los presos, muchas veces, siendo santas y muy buenas, tienen que buscar otras alternativas para poder sostenerse y sostener a su familia. Lo que usted está diciendo, doctor José Leonardo Díaz, a mí me llama mucho la atención porque sabemos todos que aquellos padres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos, pues van inmediatamente para la cárcel. Esto es un delito que no es excarcelable. Ajá. Y estando allá en prisión, tienen que cumplir con esa cuota mínima para alimentos para sus hijos. Y uno dice, pero hombre, si están en prisión, ¿cómo hacen para trabajar? ¿Cómo hacen para poder adquirir dinero y entregárselo a las madres de sus hijos? Pues no, así es la ley, tienen de todas maneras que cumplir ellos con esa cuota. Entonces me parece que lo que está proponiendo el aspirante al Consejo de Medellín, Leonardo Díaz, pues es muy importante para que esta población carcelaria pues pueda tener esas posibilidades Sí. de cumplir con su obligación de padres de familia. Claro. Las normas le recortan la libertad y eso está bien, Sí. pero lo que no pueden las normas, haciendo énfasis para el derecho penitenciario humanitario, es coartarle la posibilidad a una persona que tiene la voluntad, que tiene los 5 sentidos, que quiere trabajar y ser útil para la sociedad y para su familia y quiere efectivamente reincorporarse. No es justo que el Estado no le proponga alternativas y soluciones. Recursos hay, el sector privado lo puede hacer en armonía con el sector público, con el IMPEC y con el Ministerio de Justicia. Traigo a colación un ejemplo que me mata de tristeza, pero es así. El atentado contra el profesor Montoya, ¿quién lo hizo? Sí. Un pospenado que pagó su condena, salió y no tuvo oportunidades de resocialización. El sector privado en Medellín no tiene programas amplios o no hace difusión para darle la oportunidad a los pospenados. Una persona sale de Bellavista, paga una condena, no se adapta fácilmente a la sociedad, casi que se convierte en un ente repugnante, su hogar está destruido, no tiene posibilidades del Estado porque no hay un seguimiento, no tiene la oportunidad del sector privado. ¿Qué tiene que hacer? Tratar de sostenerse consiguiendo su comida, delinquiendo. Miren el caso del doctor Luis Fernando Montoya, Sí. el profesor. ¿Qué pasó y quién fue el que atentó contra él? Una persona. Alguien que definitivamente no se rehabilitó. Estamos hablando de centros de rehabilitación y la verdad es que nuestras cárceles no son centros de rehabilitación. Suena muy duro esto. Se dice que nuestras cárceles son universidades del crimen, o sea que allí se van los delincuentes a profesionalizar en la delincuencia.
Eso es terrible, eso va en contra de la verdadera razón de, de la existencia, sí, de los centros de rehabilitación. Entonces, es importante que los que están en la cárcel, pagando una pena, ojalá sea por justa causa, porque fue juzgado justamente y no que sean inocentes como hay muchos en las cárceles, qué lástima. Ojalá que si es así, tengan la posibilidad de rehabilitarse mediante lo que está diciendo nuestro invitado, José Leonardo Díaz, candidato al Consejo de Medellín por el Partido Conservador, y es que tengan posibilidades, oportunidades de empleo. ¿Empleo para quién? Las empresas públicas de Medellín hacen unas inversiones demasiado amplias y grandes en Centroamérica y en otros países de Sudamérica. Aparentemente es una dicha para Medellín porque obtiene más recursos, porque el 30% de la rentabilidad lo transfiere para el presupuesto de Medellín. Eso visto así es muy elegante y muy fino, pero miremos de fondo qué hay. ¿Por qué se llevan el dinero de los medellinenses y de los colombianos haciendo inversiones cuando hay más de 110.000 familias desconectadas? Cuando yo estuve en el 98 en el Consejo de Medellín le hice un debate fuerte a las empresas públicas y de ahí para adelante aumentó la inversión, se creó la fundación de las empresas públicas, se alimentaron los fondos para darle oportunidades a los sectores más pobres de Medellín, a sus muchachos, a sus jóvenes. ¿Cuál es la razón para que las empresas públicas no generen empleo y posibilidades para que las familias desconectadas puedan a través de uno de sus miembros prestarle un servicio, trabajar para las empresas públicas y descontar, como lo permite el Código Laboral, algo de parte pagando una especie, y la especie puede ser descuento por servicios públicos debidos y atrasados. 30%. Puede ser, y puede darse el caso. O sea, las empresas públicas tienen que concientizarse de que no basta con decir que están haciendo inversiones en muchas partes de Centroamérica y que son una empresa modelo en el país, cuando el tema social no lo afrontan de frente con las familias desconectadas, aquellas que muchas veces en sectores populares, sectores de estrato 1 o 2, no tienen la forma de pagar ni siquiera el básico que consumen y van y les cortan los servicios públicos. ¿Por qué no hacer un trabajo social para hacer un acuerdo con estas familias y que haya una compensación de pago de servicios en mora por trabajo prestado por estas personas pobres que quieren pagar pero no pueden? Es tan fácil realmente. Hay una expresión que se utiliza muchísimo y la expresión es la siguiente: voluntad política. No es sino que tengan voluntad política nuestros gobernantes y con absoluta seguridad se puede lograr lo que cada uno de nosotros piensa allá en su propia realidad. Ustedes están pensando, lo han pensado muchas veces, pero si es tan fácil generar empleo de esta manera o de esta otra manera, pero si es tan fácil que nos ayuden a pagar los servicios, por ejemplo, de esta manera o de esta manera, en fin, esa lógica es la que deben aplicar nuestros gobernantes, y si la aplican con verdadero sentido social, con verdadera voluntad política, yo creo que somos más felices, Mabel. Somos capaces de llegar a ser la sociedad digna que realmente dice nuestra Constitución. Así es. Estamos en Sinergia Informativa. Doctor José Leonardo Díaz, candidato al Consejo de Medellín por el Partido Conservador. ¿Cómo califica usted de 1 a 5 la gestión del Consejo de Medellín en este cuatrienio de 2007-2011? Yo le calificaría de 3,5 a 4. Pero no lo haría tanto como institución, sino de una manera individual, entendiendo que esa calificación es global, pero no es justo globalizarla, hay que entrar en detalle. Y hay unos concejales actuales en Medellín que merecen 4,5. ¿Y usted se atreve a decir nombres? Yo no quiero decir nombres, yo no quiero decir nombres porque yo estoy en competencia con ellos. Entonces, no sería una buena norma moral. Mire, la moral a mí no me puede inducir a aprovechar un espacio en televisión para calificar mal a mis competidores. Pero no califique los buenos. Pero tampoco en política puedo yo estar haciendo una campaña para que la gente vote por mí y estar ensalzando a otros que están en el Consejo. No, esa calificación ya personalizada se la dejo a la opinión pública, pero lo que quiero significar es que hay unos concejales que merecen el aplauso. ¿Por qué? Porque son capaces de, estando en una coalición que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, son capaces de ejercer un control político serio y eficaz. Por lo tanto, quien hace parte de una administración y ayuda a que se ejecuten los programas planteados en el plan de desarrollo, lo que fue programa de gobierno, está bien, pero siempre y cuando mantengan la razonabilidad crítica para hacer oposición y no arrodillarse frente a un alcalde. Como también hay otros
concejales, sin mencionar nombres propios, que lo único que les interesa es que les den 2 puestos en espacio público, 3 puestos para educadores, que les coloquen un doctor o un ingeniero. Esas personas a las que les tapan la boca con un puesto, que no tienen sentido crítico y no son capaces de enfrentar un tema de control político, creo que deben sacar menos de 3, y los hay en el Consejo. En el Consejo en promedio de 3,5 a 4, pero individualmente hay unos que llegan a 4,5, otros 2,5, como el que hace oposición. La irresponsabilidad de un concejal de Medellín también radica en el hecho de decir, voy a hacer oposición, por hacerla, como por hacerse sentir, como para estorbarle al alcalde. No, hay que buscar razonablemente. Yo no puedo decir que el alcalde de Medellín es malo o es bueno, no. El alcalde de Medellín tiene actuaciones buenas, tiene actuaciones malas o que yo considero que no son favorables. Entonces no se puede juzgar un todo en términos generales sin advertir que sus partes, sus componentes pueden tener 4,5 o 2,5.